Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos en cuarentena y en esta ocasión nos vamos a ver la segunda parte de Simela. Vamos a ver medidas de superficies o áreas. En la vida cotidiana nosotros nos encontramos con ciertos problemas, por ejemplo, cuando estamos construyendo una casa y tenemos que calcular la superficie que tiene un piso para poder comprar la cantidad de cerámica justa o un poquito más para hacer ese solado. En esta ocasión, nosotros tenemos que tomar las siguientes precauciones. Medir la superficie es medir el largo por el ancho de esa habitación, multiplicarlas y en ellas nos va a dar la cantidad de metros cuadrados que ocupa ese espacio y ahí poder calcular la cantidad de cerámicos que vamos a necesitar para ese piso. Lo mismo para una pared, la cantidad de pintura que voy a tener que comprar para pintar una pared según la cantidad de metros cuadrados y hago lo mismo. La base por la altura de la pared, multiplico las dos unidades y me van a dar algo expresado en metros cuadrados, por ejemplo. Pero bien, nosotros vamos a encontrar, no solo como en el ejemplo de la parte primera, que vamos a tener solo y nada más que metros cuadrados, sino que hay medidas que son más grandes o más chicas. Ejemplo, a nosotros se nos ocurriría medir la superficie o calcular la superficie del distrito de Moreno en metros cuadrados. Eso lo haríamos en kilómetros cuadrados. Se nos ocurriría medir la superficie de un campo en centímetros cuadrados ni en kilómetros cuadrados, sino que es una medida un poco más chica que es la hectárea, que en este caso va a ser el hectómetro cuadrado. Y así sucesivamente tantas cantidades de unidades según la superficie a la que querramos llegar. Pero vamos a hacer esos pasajes de unidades. Para eso vamos a ir a este ejemplo. Nosotros tenemos que un metro por un metro nos da un metro cuadrado. ¿Por qué? Porque hago la simple multiplicación de 1 por 1, es 1, y metro por metro, como son dos unidades, son las dos la misma unidad, se multiplican entre sí y metro por metro me da metro al cuadrado. Ahora bien, vamos al siguiente ejemplo. Nosotros sabemos que por tabla, y por lo que vimos en el video anterior, que un metro son 10 decímetros. Por lo tanto, si yo hago 10 decímetros por 10 decímetros, voy a obtener que 10 por 10 son 100 y decímetro por decímetro son decímetros al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que un metro cuadrado corresponde a 100 decímetros cuadrados. Vamos con el ejemplo de centímetros. Sabemos que un metro son 100 centímetros. Ahora bien, si yo multiplico 100 centímetros por 100 centímetros, me va a dar como resultado 10.000 centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que un metro cuadrado es lo mismo que nosotros digamos 10.000 centímetros cuadrados. Ahí se entiende por qué se utilizan estos pasajes de unidades. ¿Por qué? Porque a mayor sea la distancia que yo tengo desde el metro hacia el milímetro, más grande va a ser la cantidad de superficie en números voy a tener. Ejemplo, no es lo mismo decir un metro cuadrado que 10.000 centímetros cuadrados. ¿Se entiende? Me estoy haciendo un lío tremendo con un montón de números. En este caso sirve como ejemplo y nosotros en el trabajo práctico que subimos estamos pidiendo ejercicios. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Nosotros sabemos que un metro equivale a 0,1 decámetros. Vamos a ver la superficie en decámetros y su equivalencia. Decimos que si un metro es 0,1 decámetros, 0,1 decámetros por 0,1 decámetros me va a dar como resultado 0,01 decámetros al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que un metro cuadrado corresponde a 0,01 decámetro cuadrado. Vamos con hectómetro.
un metro sabemos que es 0,01 metro. Por lo tanto, si yo quiero saber cuántos metros equivale, un metro cuadrado, cuánto es en hectómetros cuadrados, lo que tengo que hacer es 0,01 decámetro, perdón, 0,01 hectómetro por 0,01 hectómetro y me va a dar como resultado 0,0001 hectómetro cuadrado. Eso es lo que equivale a un metro cuadrado. Por último, vamos a ver que un hectómetro equivale a 100 metros. Y 100 metros es una cuadra. Entonces, nosotros sabemos que una hectárea es una manzana, 100%. Entonces vemos que 100 metros por 100 metros me va a dar 10.000 metros cuadrados, que es lo que equivale a un hectómetro cuadrado o lo que nosotros conocemos más cotidianamente como una hectárea. Una hectárea o un hectómetro cuadrado equivale a 10.000 metros cuadrados. Bien, esto lo podemos simplificar, sí. ¿De qué forma? La forma es la siguiente, con la tabla. Teniendo en cuenta que ustedes ya saben trabajar con medidas de longitud y sabemos que que en las longitudes a cada columna de la tabla le corresponde un número, cuando nosotros estamos trabajando con medidas de superficie o área, estamos trabajando que a cada columna le corresponden dos números. Ejemplo. En el primer caso tenemos el caso primero que teníamos en el ejemplo escrito por multiplicación. Decimos que un metro cuadrado equivale a 100 decímetros cuadrados. ¿Cómo es eso? Fíjense, pongo el 1 en la columna correspondiente al metro cuadrado y voy a ubicarme hacia la derecha con dos ceros, porque tengo que llegar a decímetros cuadrados. O sea que un metro equivale a 100 decímetros cuadrados. Lo mismo vamos a hacer con centímetros cuadrados. ¿Se acuerdan que en la forma teórica de multiplicación decíamos que un metro cuadrado equivalía a 10.000 centímetros cuadrados? En este caso hacemos lo mismo. Colocamos el 1 debajo de la columna, en la columna, perdón, del metro. Completamos con dos ceros hasta llegar a centímetros cuadrados. Dos ceros que corresponden a decámetros cuadrados, a decímetros cuadrados y dos ceros que corresponden a centímetros cuadrados. Entonces, un metro cuadrado corresponde a 10.000 centímetros cuadrados. ¿Se entiende? Cada vez que voy completando las columnas, estoy completando con dos ceros o dos números. ¿Está bien? Van a tener ejercicios donde van a tener que ubicar dos números en cada casillero. ¿Por qué? Porque estamos hablando en superficie. Vamos con el ejemplo que teníamos después. Decíamos que teníamos que llevar a metros cuadrados, por ejemplo, ¿cuántos decámetros equivale un metro cuadrado? Entonces decíamos, ponemos el 1 en la columna de los metros cuadrados. Pero como decimos que tiene que llevar dos números y llegar por columna hasta llegar donde nosotros buscamos, que es en este caso el decámetro cuadrado, vamos a ver que no va nada más que el número 1 solo en la columna del metro cuadrado, sino que vamos a poner el 0 acompañado del 1. Nos va a quedar 0,1. Perdón, 0,1. Y para llegar al decámetro vamos a completar con dos ceros más. En este caso, como vemos en el ejemplo, tenemos 0,0001. Como nosotros tenemos que poner la coma detrás de la unidad que nosotros estamos buscando, que en este caso es el decámetro cuadrado, vamos a ver que la coma va a estar en 00,01 metros cuadrados. Decámetros, perdón, cuadrados. Pero sabemos que todos los ceros que están a la izquierda no valen. Entonces, como en el ejemplo que baja, decimos que un metro cuadrado equivale a 0,01 decámetros cuadrados. Vamos con el hectómetro. Nosotros queremos saber
cuántos metros cuadrados, perdón, cuántos hectómetros cuadrados corresponden a un metro cuadrado. Entonces, volvemos a poner 0,1, pues sabemos que van a ir 0,1 porque vamos hacia la izquierda, en la columna de los metros cuadrados. Completamos con 2 ceros en la columna de los decámetros cuadrados y con 2 ceros en la columna de los hectómetros cuadrados. Ahora bien, la coma va a estar entre hectómetro y decámetro cuadrado. Como ponemos esa coma nos va a quedar 00,0001 hectómetros cuadrados, que corresponde a un metro cuadrado. Volviendo al ejemplo anterior, después de la coma, antes de la coma, todo lo que es cero no sirve, salvo el primer cero. Entonces vemos cómo queda limpio. Queda que un metro cuadrado equivale a 0,0001 hectómetro cuadrado. Después habíamos visto el tema de las hectáreas y decíamos que una hectárea correspondía a 10.000 metros cuadrados. Vamos a ver cómo es eso. Vamos a poner el 1 en la parte de hectómetro cuadrado. Y después completar con ceros hasta llegar al metro. ¿Pero cuántos ceros? 2 ceros por columna. Entonces tenemos un cero, perdón, tenemos 2 ceros en decámetro y 2 ceros en metro. Y ahí vemos que un hectómetro cuadrado corresponde a 10.000 metros cuadrados. La tarea que ustedes van a tener que hacer es transformar o hacer el pasaje de unidades de superficie, teniendo en cuenta que por casillero, por columna, corresponden 2 números. ¿Está claro? Y ahora que ya estamos cancheros con todo lo que vimos anteriormente, vamos a ver medidas de volumen. ¿Qué es una medida de volumen? El volumen lo utilizamos en la vida cotidiana en muchas cosas, desde la medida del contenido de un recipiente hasta comprar un material de construcción como puede ser arena o piedra. Todos ustedes habrán comprado al menos alguna vez una lavandina, una gaseosa, un agua, algo por el estilo, donde van a ver que tienen medidas de la siguiente forma. 5 litros si están comprando lavandina, 2 litros y medio, 2 litros y cuarto de gaseosa o 2 litros de agua mineral. Ahora bien, también pueden ver en cervezas, en alguna bebida alcohólica, que todo está medido en centímetros cúbicos. En realidad no es que uno puede medir al líquido como una forma de pongo el líquido todo esparcido en una línea y de ahí sacar su volumen, sino que es el contenido, el envase es lo que se mide. Y lo que corresponde a la medida del contenido es la medida del envase. Cuando nosotros compramos para hacer una casa, algún revoque o algo por el estilo, compramos arena, estamos acostumbrados a comprar 1 metro de arena, 2 metros de arena, 1 metro de piedra, 2 metros de piedra, etc. No estamos hablando que hacemos un caminito de 1 metro de piedra, porque no sería cascotito tras cascotito en 1 metro, no se entraría nada de piedra. Lo mismo que con la arena. Lo que se hace es hacer 1 metro cúbico de piedra o de arena, y para eso se hace como si tuviésemos un dado gigante de 1 metro de ancho por 1 metro de largo por 1 metro de profundidad, ¿sí? Lo mismo es para los líquidos. Cuando ustedes compran un tanque de agua, el tanque de agua viene de 500 litros, de 1000 litros, de 250 litros o de 200 litros si hay un tanque de, por ejemplo, aceite para las lubricentros que venden aceite suelto. Esos 200 litros es el volumen de lo que el barril contiene. El barril es un cono donde tiene una superficie
que es circular, y una altura que es longitudinal. Ahora bien, nosotros más adelante, en el tema que sigue, vamos a aprender a medir superficies y volúmenes de cuerpos y de áreas de figuras. Ahora en este caso lo que vamos a hacer es ver cuánto equivale un metro cúbico en decímetros y en centímetros. Y vamos a ver lo siguiente. Nosotros para tener un metro cúbico tenemos que multiplicar un metro por un metro por un metro y me va a dar como resultado un metro cúbico. Siempre tienen que tener en cuenta la unidad, que la superficie es en metro cuadrado y el volumen es en metro cúbico. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando 3 veces la misma unidad. Dijimos que un metro equivale a 10 decímetros. Entonces yo quiero saber cuántos decímetros cúbicos es un metro cúbico. Entonces lo que hago es 10 decímetros por 10 decímetros por 10 decímetros y obtengo como resultado 1000 decímetros cúbicos. Lo mismo con centímetros. ¿Cuántos centímetros cúbicos es un metro cúbico? Entonces lo que hago es, si yo sé que un metro equivale a 100 centímetros, para obtener cuántos centímetros cúbicos es un metro cúbico, lo que tengo que hacer es multiplicar 100 centímetros por 100 centímetros por 100 centímetros. Y me va a dar como resultado 1.000.000 de centímetros cúbicos. Ustedes ven que cada vez que voy multiplicando voy a obtener resultados cada vez más grandes. Bien, lo mismo vamos a hacer el camino para el lado izquierdo. Si nosotros tenemos que saber cuánto vale nosotros sabemos que un decámetro equivale, que un metro equivale a 0,1 decámetro. ¿Está claro? Bien, si nosotros queremos saber, me equivoqué. Lo que quería graficar es que un metro o un centímetro, es 0,01 metros. ¿Todos de acuerdo? Volvemos. Un centímetro equivale a 0,01 metros. Si nosotros queremos saber cuántos metros son un centímetro cuadrado, lo que tengo que hacer es la siguiente cuenta. 0,01 metros por 0,01 metros por 0,01 metros y me va a dar un resultado tal como este: 0,00001 metro cúbico. ¿Es difícil hacerlo así? No, pero es complicado. Pero tenemos la tabla salvadora. Y la tabla salvadora es como la anterior y como la anterior de la anterior. Los componentes son exactamente los mismos en las unidades: kilómetro cúbico, hectómetro cúbico, decámetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico y milímetro cúbico. Ahora bien, nosotros lo que vamos a hacer es lo que hicimos anteriormente en forma algebraica, llevarlo a la tabla, que es mucho más fácil. Y vamos a ver cuál es el secretito. Decimos que un metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. ¿Y cómo hago? Pongo el 1 correspondiente a la columna de los metros y completo con 3 ceros por casillero hasta llegar a la unidad que yo quiero. En este caso, decímetros cúbicos. Entonces, un metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. Si yo quiero llegar a centímetros cúbicos, pongo el 1 en la columna de los metros, completo con 3 ceros por columna, y me quedaría 3 ceros en decímetros cúbicos y 3 ceros en centímetros cúbicos. Por lo tanto, un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Siempre hay que tener en cuenta que por columna van 3 números siempre. Pero ahora bien, ¿qué es lo que pasa en el ejemplo anterior? Que yo había puesto que
teníamos que pasar 1 cm³ a metros cúbicos. Vemos que ponemos el 1 en la columna de centímetros y eso es centímetros cúbicos. Ahora, si yo lo quiero pasar, vemos en el punto de abajo que tenemos el 1 y no tan solo el 1. Como tengo que correrme hacia la izquierda, voy a completar con ceros hasta llegar a 3 dígitos en la columna de centímetro cúbico. Entonces vamos a ver que en la columna de centímetros cúbicos tenemos 0, 0, 1. Ahora vamos a completar con ceros en la columna de los decímetros cúbicos. ¿Y cuántos ceros van a ir? 3. Vamos hasta la columna de los metros cúbicos y voy a poner 3 ceros más. Entonces me quedaría 3 ceros en la columna de los metros cúbicos, 3 ceros en la columna de los decímetros cúbicos y 0, 0, 1 en la columna de los centímetros cúbicos. Ahora bien, ¿dónde va la coma? Y la coma siempre la vamos a poner detrás de la unidad que me están pidiendo. En este caso, en metros cúbicos. Que la coma va a estar entre metros y decímetros cúbicos. Pero ahora bien, como dijimos en los casos anteriores, todos los ceros que están anterior a la coma no me sirve, salvo el único que me va a dar el valor a la coma. Entonces me tomo la libertad de borrar esos 2 ceros que me sobran. Entonces en el renglón de abajo vamos a ver que 1 centímetro cúbico equivale a 0,0000001 centímetros cúbicos. Metros cúbicos, perdón. ¿Claro? Bueno, de ahora en más ustedes tienen todas las herramientas para hacer el trabajo completito. Nos estamos escuchando, viendo la próxima clase.